Buenos días. Para mí es un gran honor estar el día de hoy con ustedes en esta conferencia tan importante al respecto del desarrollo profesional de los estudiantes de ingeniería. Mi nombre es Jorge Teo Gamarra. Traje hoy para ustedes un tema que tiene que ver con las capacidades científicas y la diversificación productiva. Son temas que hoy están discutiéndose en el país y que son importantes que nosotros también podamos discutirlos. Soy huancaíno y estudié en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Después vine aquí al Brasil, donde radico hace 10 años, para hacer una maestría y un doctorado en el área de administración. Hoy día soy parte del núcleo de innovación tecnológica. El NITEC es un centro de estudios en innovación. También soy profesor adjunto en la Universidad Federal de Río Grande. Este es el escudo de mi universidad. Precisamente les estoy hablando aquí de mi universidad, donde actúo como profesor adjunto. Al mismo tiempo, hace algunos años formamos un grupo de profesionales peruanos, el Instituto Peruano de Competitividad, que es un instituto que se encarga de estudiar la innovación, que se encarga de estudiar la competitividad y fundamentalmente entender por qué algunos países son más competitivos que otros países y por qué otras regiones son más competitivas que otras regiones. Para abordar nuestro tema central, preparé una agenda que nosotros la podemos ver en este instante. Esa agenda de 8 puntos comienza con un ítem que yo denominé 2 ciudades, 2 industrias, ¿no? La primera ciudad que ustedes están viendo allí es una ciudad que tiene algunas características. Por ejemplo, es una ciudad que fue fundada en 1668. Es una ciudad que tiene un PBI per cápita de aproximadamente 8.248 soles. Es una ciudad que tiene un índice de pobreza que varía entre 34,9 y 44,9%. Es una ciudad que tiene una superficie de 460 kilómetros cuadrados y una población estimada al año 2012 de aproximadamente 125.000 habitantes, ¿no? Estos son los datos, las características de la ciudad número 1. Cuando yo intento entender la manufactura, la industria de esta primera ciudad, encuentro algunos datos, no de la ciudad, pero sí datos de todo el departamento. Cuando voy a analizar los datos de todo este departamento, encuentro que en general las empresas manufactureras activas son un total de 4.248 empresas. De estas, repartidas, estructuradas, clasificadas entre micro, pequeña y grande, encontramos que las microempresas son 4.184, las pequeñas 61 y las medianas o grandes empresas de todo el departamento son solamente 3 empresas con los datos disponibles que hoy día se encuentran en las diferentes instituciones. Aquí están las fuentes de los datos. Lo que llama a nosotros mucho la atención es que en todo el departamento solamente existen 3 empresas que son medianas o grandes. Estas 3 empresas son de personería jurídica. Bueno, estos son los datos del departamento. Ahora, si nosotros vamos a analizar los datos de esta ciudad, ya regresando a la ciudad, vemos que en la ciudad existen 0 empresas manufactureras medias o grandes. 0, como lo escuchan bien. Y existen ya pequeñas empresas, 4 empresas manufactureras. Solamente 4. Bueno, de estas 4 empresas manufactureras, ¿a qué se dedican estas empresas? Se dedican a la fabricación de muebles, productos metálicos para uso estructural, máquinas y herramientas y elaboración de productos de panadería. Son solamente 4 empresas. De estas 4 empresas decidí coger para nuestro análisis la mayor empresa, la empresa más grande. Esta empresa más grande tiene aproximadamente 20 trabajadores, 20 empleados. Esta empresa se llama Tablitas Industria del Mueble, empresa individual de responsabilidad limitada. Esta es la empresa más grande de esta ciudad que estoy analizando.
Esta empresa es una empresa cuyo producto es ese, fabrica productos de madera, muebles específicamente, y tiene solamente 20 trabajadores. Ahora, cuando comienzo a analizar la segunda ciudad, que yo le llamé ciudad número 2, vemos que esta es una ciudad que fue fundada en 1989. Esta es una ciudad que tiene una renta per cápita de 22.000 soles aproximadamente. Es una ciudad que no existen datos de pobreza, no los encontré, pero sí existe un dato muy importante, algo que se llama el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es 0,828, es un índice muy alto. Tiene una superficie de 73 kilómetros cuadrados. Si yo comparo la superficie de esa ciudad, ¿no?, con la superficie de la primera ciudad, estamos hablando que la diferencia es abismal. Estamos hablando de 460 kilómetros cuadrados contra 73 kilómetros cuadrados. Esta segunda ciudad es una ciudad mucho más pequeña. Ahora, la población estimada, en la primera ciudad, si ustedes recuerdan, teníamos 125.000 habitantes. En esta segunda ciudad tenemos una población muy pequeña de 33.146 habitantes. Como vemos, la diferencia entre la ciudad número 1 y la ciudad número 2 es una diferencia muy grande. Por un lado tenemos una ciudad que es antigua, que tiene varios cientos de años fundadas, es una ciudad que tiene una área, se puede considerar grande, es una ciudad que es caracterizada por pobreza generalmente. Ahora, la segunda ciudad es una ciudad nueva, no tiene ni siquiera 30 años, como ustedes ven aquí, tiene una renta per cápita un poco mayor, mucho más alta, no es tan grande en geografía y tiene una población pequeña. Si yo comienzo a analizar ya la industria de esta ciudad, encontré que la empresa más grande, de la misma forma que yo analicé la empresa más grande de la ciudad número 1, ahora voy a analizar la empresa más grande de la ciudad número 2. Esta es la empresa más grande de esta ciudad número 2. Se llama Metalúrgica Hasma. Es una empresa, las fotos de esta empresa las están observando aquí. Estas son la empresa por dentro, el sector administrativo de la empresa. Por dentro, el sector ya de fabricación, ¿no? Estas son las máquinas. Si ustedes ven aquí, hay una persona que está parada. Este es el tamaño de las máquinas, la tecnología de las máquinas. Es una tecnología avanzada, computarizada, eficiente, limpia. Y es una empresa que fabrica este producto, fabrica pernos que los vende para Volvo, para Fiat, para Scania. Es una empresa que fabrica un producto que todos nosotros conocemos, son pernos, pero vendido para empresas grandes, empresas consolidadas internacionalmente que nosotros conocemos. Como podemos observar, las dos ciudades son muy diferentes. Esta empresa tiene 220 empleados aproximadamente. La empresa más grande de una ciudad de 3.000 habitantes tiene 220 trabajadores. La empresa más grande de una ciudad de 125.000 habitantes tiene 20 trabajadores. Como ustedes están observando, las diferencias entre la ciudad número 1 y la ciudad número 2 son muy marcantes. Tal vez una de las principales diferencias es que una ciudad es pobre y otra ciudad, si no es rica, por lo menos es una ciudad que tiene un índice de calidad de vida mucho más elevado. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la primera ciudad? Ustedes tal vez comenzaron a pensar, ¿de qué ciudad puede estar hablando? Bueno, esta primera ciudad la conocen todos ustedes. Esta ciudad se llama Puno, exactamente la ciudad donde ustedes están en este instante. Ahora, la segunda ciudad, ¿cómo se llama? La segunda ciudad es una ciudad llamada Imigrante. Queda al sur del Brasil, en el estado donde yo vivo, que se llama Río Grande do Sul. Es una ciudad cuya empresa más grande que aquella Metalúrgica Hasma que acabo de comentar para ustedes está aquí. Esta es la unidad fabril y este es el depósito. Como ustedes observan, una ciudad de 3.000 habitantes no es una ciudad tan grande. Escogí esta ciudad ¿por qué? Porque lo que me llamó la atención es lo siguiente. En algún momento me preguntaba, ¿no?, 10 años atrás, 15 años atrás, ¿por qué Huancayo no tiene industria?
Y en ese momento que me hacía esas preguntas, yo dije, bueno, Huancayo no tiene industria porque es una ciudad pequeña, porque no es una ciudad como Lima. Lima tiene hoy día 10 millones de habitantes, casi 11 millones de habitantes. Y bueno, como Huancayo solamente tiene, la provincia de Huancayo solamente tiene, digamos, 300.000 habitantes, entonces no se compara con 10 u 11 millones de habitantes que tiene Lima, razón por la cual no tiene industria. Pero cuando comienzo a viajar por diferentes ciudades en el Brasil, cuando comienzo a analizar la industria del Brasil, comienzo a entender que no tiene nada que ver el tamaño de la población, las características de esta ciudad para que exista industria. O sea, voy a hablar en otras palabras, que ciudades pequeñas con poblaciones menores también pueden tener industria. Entonces, aquellos cuentos que nos hicieron creer al respecto tal vez de Puno y al respecto tal vez de Huancayo, que nos decían que era imposible o que es imposible que ciudades menores del interior del país tengan industria, es un cuento que nosotros nos lo creímos en algún momento y por algún motivo no estamos atrapados en ese cuento. Y definitivamente tenemos que hacer lo posible para salir de ese cuento, para superar aquella historia que definitivamente es una historia que no se ve en otros países. En ciudades pequeñas sí pueden existir industrias. En Puno debería existir industria y en Huancayo y en el interior del país debería existir industria definitivamente en esas ciudades del interior. Pasando al segundo tema, ¿no?, de nuestra agenda. Entonces, ya tendría algunas informaciones tal vez para responder esta pregunta. ¿Por qué los países son poderosos? Bueno, yo podría responder esta pregunta tal vez analizando estas empresas. Si yo por un lado tengo Mercedes-Benz, intento encontrar una regularidad entre esta empresa que ustedes están viendo aquí, que es Mercedes-Benz, y entre esta otra empresa que ustedes ven aquí, que se llama Samsung. ¿Cuál sería la regularidad? ¿Cuál sería la constante, ¿no?, entre la primera empresa y la segunda empresa? Y tal vez cuál sería la constante entre esta empresa, Hyundai, y tal vez cuál sería la constante entre esa y Giorgio Armani y Toyota y Philips. ¿Cuál es la regularidad? Ustedes ya resolvieron esa regularidad. ¿Cuál es el punto común que ustedes encuentran cuando comenzamos a analizar estas empresas? Bueno, algunos de ustedes ya deben de haber observado que tienen características similares. Este tipo de empresas son marcas conocidas, son empresas competitivas, son empresas que innovan, son empresas que exportan mucho a diferentes países, son empresas que están en diferentes continentes, de marcas reconocidas. Sí, es cierto todo ese análisis que ustedes en este instante pueden estar haciendo, pero también es cierto una cosa que yo traje para aquí. Y puedo resumir en esta frase, puedo resumir en esta información. ¿Cuál? Que países poderosos tienen empresas poderosas. Entonces, comienzo a ver, a encontrar una relación casi de causa y efecto, ¿no? Comienzo a entender que países poderosos, y si alguien de ustedes, alguno de ustedes no les gusta la palabra poder, puede utilizar la palabra desarrollo. Países desarrollados tienen empresas grandes, empresas poderosas. En la medida que nuestros países, que nuestras ciudades construyan, organicen su industria al punto de que sus empresas comiencen a crecer, a ser más competentes, a ser más competitivas, a ser más eficientes y a ser más innovadoras, definitivamente en la medida que eso exista, nuestros países y nuestras ciudades van a poder ser competitivas y desarrolladas. Eso es lo que está faltando al Perú. Bueno, además de las empresas, ¿qué otros factores influencian en el desarrollo de los países? Bueno, además de las empresas, que tienen que ser poderosas, influencian un factor que es el factor institucional. El factor institucional tiene que ver con las reglas de juego, que estas tienen que ser lo más claras y transparentes posibles. Nuestras instituciones tienen que trabajar de forma eficiente, de forma meritocrática, de forma rápida. Cuando nuestras instituciones trabajen de esa forma, entonces va a ser mucho más fácil caminar al desarrollo. Este tema institucional
tiene que ver también con el desarrollo de los países, con el poder de los países. No voy a entrar a este tema institucional porque no es motivo de esta ponencia. Sin embargo, no podía dejar de mencionar este tema porque tiene que ver con algo central respecto de los países. Ahora, otro tema es la economía diversificada, que voy a comenzar a tratar de aquí a poco, y otro tema que tiene que ver con las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Cuando voy al tema de diversificación, yo hago una pregunta, ¿no? ¿La economía peruana es diversificada? Y yo puedo responder esta pregunta a través de diferentes formas, ¿no? A través de analizar el mercado interno o a través de analizar, por ejemplo, las exportaciones. Para la ponencia de hoy decidí analizar las exportaciones. Y bueno, para responder esta pregunta, ustedes pueden decir, bueno, la industria peruana, la manufactura peruana es una industria que tiene productos interesantes, productos que están entrando a nuevos mercados, productos que están comenzando a crecer en volúmenes de exportación. Tenemos un café interesante, tenemos truchas que comienzan a entrar a diferentes países, tenemos banano orgánico, tenemos espárragos, tenemos un emporio interesante que es el emporio de Gamarra y la ropa que produce es una ropa de buena calidad, es una ropa competitiva, pero existe un problema. El problema no es que nosotros produzcamos y vendamos y exportemos estos productos. Ese no es el problema. El problema es que si nosotros ya vemos la fotografía entera, esta fotografía nos dice que la mayor cantidad de nuestros productos son productos que vienen, número uno, de la minería, que son estos productos exportados aquí, que son datos del Atlas de Complejidad Económica del 2009 con datos del 2008. Las exportaciones totales en el Perú fueron 31.000 millones de dólares y la mayor cantidad de los productos que están aquí son productos venidos de la minería. Los productos que están aquí es harina de pescado, los productos que están aquí son textiles, los productos que están aquí son productos relacionados con el café. Como ven, la mayor cantidad de nuestros productos son productos de bajo o bajísimo valor agregado. Si nosotros tenemos una economía con estas características, es muy difícil que comencemos a avanzar al desarrollo. Ahora, si nosotros vemos información más actual, ya no del 2008, si comenzamos a revisar informaciones desde el 2015, podemos observar que la minería e hidrocarburo exporta, ¿no? Toma cuenta de la exportación en 66%. El porcentaje de exportación es el 66% del total de los productos exportados. La manufactura representa solamente el 16% de todos los productos exportados. Ahora, el agronegocio, la pesca y los clasificados representan el otro restante. Como podemos observar, mientras nosotros concentremos nuestra exportación en manufactura y en productos de pesca y productos agropecuarios y nuestra manufactura sea solamente el 16%, vamos a tener problemas al respecto de nuestra economía diversificada. Y el problema ni siquiera es este porcentaje. El problema es que este porcentaje es un porcentaje de productos de bajísimo valor agregado. Bueno, hasta aquí no es una novedad para muchos de ustedes. Esto no sería una novedad. Tiene que ver con las empresas, y esto vamos a comenzar a tratarlo de aquí a poco. Y las empresas, ¿qué características tiene la industria y fundamentalmente las empresas en el Perú? Si nosotros comenzamos a ver las características de las unidades empresariales en el Perú, nosotros observamos que hoy día aproximadamente, bueno, al año 2013 existe 1.713.000 unidades empresariales. Y de estas, ¿no?, el 99,6% son pequeñas y son medianas empresas. Esto según las unidades impositivas tributarias que clasifican, ¿no?, a las empresas en micros, en pequeñas, en medianas y en grandes empresas en función de estas unidades. Si nosotros
vemos la radiografía de las empresas en el Perú, nosotros observamos, ¿no?, que el 96,2% de las unidades registradas son microempresas, un 3,2% pequeñas, 0,2% medias, y solamente un 0,4% son grandes empresas. Entonces ya tenemos dos elementos para nuestro análisis. El primer elemento que nosotros estábamos observando es que, uno, nosotros tenemos una economía que produce poco valor en sus productos, que exporta poco valor, poco conocimiento en sus productos. Segundo factor, además que nuestras empresas exportan poco valor, poca tecnología en sus productos, nuestras empresas son muy pequeñas, al punto que solamente las grandes empresas son 0,4%. Ya tenemos dos elementos de análisis. Ahora vamos a colocar otro elemento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los motivos que existen por los cuales nosotros no podemos agregar conocimiento, tecnología a estos productos que estamos exportando? Bueno, las razones las vamos a comenzar a observar ahora. Tiene que ver con este tema, tiene que ver con las capacidades científicas que existen en el Perú y cómo estas capacidades científicas están y estamos al respecto de América Latina. Cuando nosotros comenzamos a observar el Perú, a través de su competencia, a través de su capacidad científica, a través de su capacidad de producir conocimiento y de producir nuevo conocimiento, utilizamos un indicador. Este indicador es el número de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Esta publicación y estos datos de esta publicación, que van desde 1996 para el 2014, que son los datos disponibles ahora que yo entré a esta base de datos para buscarlos con motivo de esta ponencia, podemos encontrar que en términos generales el Perú está creciendo. Los avances en producción de conocimiento en el Perú han comenzado a salir, han comenzado a hacerse presente, y los avances, bueno, podemos ver aquí que casi no existe ningún crecimiento, y posteriormente al año 2013, 2014, el número de publicaciones científicas del Perú comienza a aumentar. Bueno, ahora cuando nosotros vemos otros vecinos como Argentina, como Brasil y como México, vemos que estamos muy por detrás de estos países. Si el Perú produce aproximadamente 1.500 artículos científicos al año 2014, otros países producen entre 10.000 y entre tal vez 50.000 artículos, 60.000 artículos, como es el caso brasileño. ¿Qué significa eso? Que los vecinos nos están ganando por mucho en publicación de conocimiento científico. Bueno, alguno de ustedes puede decir que Brasil es un país muy grande, que tiene 204 millones de habitantes, y es injusto hacer esa comparación. Bueno, entonces yo les digo, comparemos con países que tienen menos población que el Perú, ¿no? Si el Perú tiene 30 millones de habitantes, comparemos el Perú con países como Australia, como los Países Bajos o como Bélgica. Estos países tienen menos población que el Perú. ¿Y cómo están estos países? Bueno, también vemos que la producción de conocimiento científico es mucho más alta. ¿Qué podemos concluir de esto? Podemos concluir que por más de que el Perú esté avanzando, por más de que el Perú esté dando pasos en la dirección correcta, esos pasos son muy tímidos. En un mundo en el cual los países corren velozmente, avanzar lento es retroceder. Y eso es lo que está sucediendo con el Perú. Por más de que nosotros estemos caminando en la dirección correcta, si nos comparamos con otros países, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque no existen inversiones de forma decidida en ciencia, tecnología e innovación, razón por la cual no podemos colocar ese conocimiento en nuestros productos, y nuestros productos van a seguir siendo los mismos, productos de bajo valor agregado. Pero alguno de ustedes puede decir, bueno, al final de cuentas, el mundo de los científicos es un mundo aislado, el mundo de los científicos es un mundo que no se integra con el sector productivo, con las empresas privadas. Bueno, yo les digo que eso no es tan real, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a analizar algunas empresas bien conocidas por nosotros, podemos ver que empresas del sector privado
también producen conocimiento y también utilizan ese conocimiento para crecer, para desarrollarse, para innovar y obviamente para conquistar nuevos mercados. Cuando yo veo, ¿no?, cómo están las empresas, y si estas empresas necesitan, y muchas empresas necesitan conocimiento, y conocimiento científico específicamente, y yo comienzo a ver el mundo, encuentro lo siguiente, que en el mundo, midiendo y entendiendo las empresas y la cantidad de conocimiento científico que empresas privadas están produciendo, encuentro lo siguiente. Esta es la fotografía del mundo, medida a través de una base de datos, la más importante en el mundo científico, que se llama Web of Science, con datos de abril del 2016. Yo encuentro que una empresa bien conocida por nosotros, que es Móvil, produce aproximadamente en 2015 más de 300 artículos científicos al año. No dejó de producir conocimiento. Eso es cuando analizo Móvil, ¿no? Ahora, si yo comienzo a analizar una empresa que fabrica carros, como la Ford Motor, ¿no? La Ford me dice que al año 2015 produce aproximadamente 100 artículos al año. Entonces, alguno de ustedes puede decir, no, eso solamente sucede con Móvil y solamente sucede con Ford, pero sucede con Boeing, la gran empresa, la gigante empresa que fabrica aviones, sucede con Nestlé, una empresa que se dedica a fabricar alimentos, también tiene un equipo de científicos que están produciendo nuevo conocimiento que permita que esta empresa, Nestlé, comience a desarrollar nuevos productos y esos productos comiencen a conquistar los mercados. Algunos de ustedes pueden decir, no, pero eso sucede solamente con Nestlé. Sin embargo, Google también hace eso. Y Facebook también hace eso, ¿no? Si vemos la cantidad de conocimiento científico medido en artículos publicados e indexados, vemos que Facebook produce aproximadamente 35 artículos en 2015. Bueno, algunos de ustedes con esta información de empresas privadas produciendo conocimiento científico puede estar pensando, eso solamente es cosa de países desarrollados. Bueno, entonces, y determinados segmentos, ¿no? Sin embargo, aquí vemos una empresa del sector minero como el Río Tinto que también produce artículos científicos y tiene una gran cantidad de científicos trabajando, produciendo esta nueva información y este nuevo conocimiento. ¿Y cómo está la foto en América Latina? ¿Será que esa realidad de empresas privadas produciendo conocimiento es solamente de países desarrollados? ¿Cómo está funcionando este tema en América Latina? Bueno, vemos que una empresa bien conocida por todos nosotros en América Latina, Petrobras, al año 2015 está produciendo aproximadamente 170 artículos científicos. Ahora, si Petrobras produce esa cantidad de conocimiento, ¿cómo están otras empresas? Ecopetrol también tiene todo un equipo de científicos ayudando a sus empresas a conquistar nuevos mercados, a conquistar nuevos conocimientos, a conquistar nuevas fórmulas que van en productos y productos que conquistan mercados y empresas que conquistan regiones y países. Lo mismo que sucede con Ecopetrol, sucede con Petrobras. Bueno, entonces, si vemos que la foto en el mundo funciona de esa forma y la foto en América Latina también está funcionando de esa forma, entonces vamos a analizar cómo está el Perú, qué sucede con nuestras empresas privadas y qué sucede con nuestras empresas peruanas. Entré a esta misma base de datos e identifiqué todas las empresas, y de estas empresas las empresas más grandes y las empresas que producen algún tipo de conocimiento. Y bueno, estoy compartiendo hoy día con ustedes. Conocen esta empresa llamada Petroperú, es una empresa en este caso estatal, y vemos que sí, exactamente, el año 1993 solo publicó un artículo científico, y el año 2012 también un solo artículo científico. Probablemente si nosotros vemos la diferencia entre la cantidad de años, vamos a tener que esperar más de una década para ver el próximo artículo científico que Petroperú va a poder producir, va a poder publicar al paso que Petroperú está yendo. Bueno, ustedes pueden pensar esto es porque se trata de una empresa del Estado, ¿no? Al final de cuentas,
Sabemos que las empresas del Estado caminan a otra velocidad y dentro de otra lógica, por lo menos en el Perú sucede eso. Entonces vamos a ver las empresas peruanas privadas. ¿Cómo funcionan estas empresas? Aquí vemos una empresa, Antamina. Si Río Tinto tenía un vasto volumen de producción de conocimiento científico, ¿qué sucede con Antamina? Bueno, el último artículo científico indexado en esta base de datos fue el año 2013, un solo artículo científico. Y si nosotros analizamos una empresa que ustedes conocen mucho más por el hecho de la proximidad geográfica, que se llama Estado de Perú, nosotros observamos que es la misma lógica. El año 2013 solo produjo un artículo científico. A través de esa información podemos identificar lo siguiente, ¿no? Podemos identificar que en el Perú no existe una base científica necesaria, una base de conocimiento que nos ayude a colocar ese contenido de conocimiento en productos, en servicios que puedan ayudar a nuestras empresas a que comiencen a crecer y que comiencen a conquistar diferentes mercados. Bueno, si esa es la foto general del Perú, ahora vamos a ver una foto un poco más interna. Y para esto me hice otra pregunta: ¿dónde se genera el conocimiento científico en el Perú? Para esto hice un mapeamiento de todo el conocimiento científico publicado en el Perú, digamos en toda la historia del Perú, medida a través de una base de datos llamada el Scopus. Identifiqué todas y absolutamente todas las organizaciones peruanas, sean públicas, sean privadas, sean universidades, sean hospitales, sean ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Mapeé todas las organizaciones del Perú y toda la historia del Perú. ¿Cuál es el volumen de conocimiento que produce nuestro país? Y esto lo seleccioné, para comenzar, número uno, por departamentos, y lo dividí a través de instituciones. Vemos que Lima, en número de instituciones, en total en el Perú existen 110 instituciones. Al 2016, solamente 110 instituciones que producen conocimiento. De estas 110 instituciones, 78 están en Lima. Ahora, solamente hay una empresa, una institución, una organización que produce conocimiento en Puno. Si nosotros vemos en porcentaje medido en número de instituciones, ¿cuánto representa esa institución? Representa 0,9%, menos de 1% medido en instituciones. ¿Representa qué cosa? Representa la participación de la producción de conocimiento en el Perú. Como vemos, 70,9% del conocimiento que se produce pertenece a instituciones que están en Lima. Bueno, esto es medido en instituciones, medido en número de instituciones. Ahora vamos a utilizar otra medida, ¿no? Esta es la misma medida de aquí, solo que en un gráfico. Ahora vamos a utilizar otra medida. Esta medida se va a llamar artículos científicos por departamentos en el Perú. Si comenzamos a analizar el número de artículos totales, que son aproximadamente 15.500 artículos indexados en esta base de datos en toda la historia del Perú, y comenzamos a distribuir todos estos 15.000 artículos en las bases, en cada departamento, comenzamos a ver que Lima ya no concentra como concentraba en instituciones 70,9%, no, Lima ya concentra 90,5% de todo el conocimiento científico producido, medido en artículos. O sea, voy a hablar de otra forma, que del 100% de los artículos producidos, Lima produce el 90% de estos artículos. Del 100% de los artículos que se producen en el Perú y que se han producido en el Perú en toda la historia, Puno solamente ha producido 0,38%, menos del 1%. Bueno, ustedes pueden decir que solamente sucede en Puno. No, si yo analizo mi ciudad, si yo veo Huancayo, puedo observar, si veo Junín específicamente, puedo observar que la realidad es la misma. Junín responde solamente por 0,12%, ni 1%
de la producción de conocimiento científico representa y responde por el departamento de UNIN. Viendo esta fotografía es muy fácil saber, número uno, por qué no existen grandes empresas en el Perú, y número dos, por qué no existe valor agregado en el Perú. Bueno, con estas informaciones ustedes pueden sacar diferentes conclusiones. No sería un problema que Puno produzca 0,38% del conocimiento del Perú medido en publicaciones científicas. Sin embargo, Puno, cuando yo analizo el PBI por departamentos, Puno está representando 2,3% de la riqueza del Perú. El PBI de Puno representa el 2,3% de todo el PBI del Perú, mientras que Lima representa el 49% de todo el PBI del Perú. Esta información es alarmante. Significa que si existe un exceso de centralismo, que ya todos lo conocemos en diferentes dimensiones, respecto a la producción del conocimiento, ese centralismo es mucho más alarmante. Yo diría que crítico. Y mientras nosotros no cambiemos esta realidad, la posibilidad de salir de la pobreza va a ser mucho más difícil. Bueno, terminando ya nuestra ponencia, vamos a unas consideraciones finales. Acuérdense que nuestro tema es central, es capacidades científicas y diversificación productiva. Como ustedes acaban de percibir, ya tenemos varios elementos que responden por el título de nuestra ponencia, ¿no? Esos elementos son los siguientes, y yo los voy a mencionar a continuación. Número uno, países poderosos tienen empresas poderosas. Si nosotros no nos preocupamos porque nuestras empresas comiencen a ganar volumen, comiencen a ganar escala, comiencen a profesionalizarse, es imposible que seamos un país desarrollado. Diversificación productiva tiene como requisito indispensable una diversificación de conocimientos. Nuestros conocimientos en el Perú no están diversificados. Nuestros conocimientos en el Perú son pocos. Nuestra base de conocimiento en el país es mínima comparado con los países de América Latina y comparado con otros países que tienen casi la misma población o menos de la población que nuestro país tiene. Sin conocimiento es imposible que nuestra industria pueda ser diversificada. En el Perú hoy día se habla mucho de diversificación productiva, pero si no resolvemos el problema del conocimiento en el Perú, los próximos 10 años, al año 2026, nosotros vamos a seguir hablando de diversificación productiva y nuestra industria va a seguir sin ser diversificada y vamos a estar exportando casi los mismos productos. Vamos a estar exportando vegetales, vamos a estar exportando ropas y no vamos a exportar productos de alta intensidad tecnológica. Sin base de conocimiento es imposible innovar. Si nosotros no nos preocupamos por formar, por crear, por desarrollar esta base de conocimiento, no podremos ser y tener innovación en el país. Y si no tenemos innovación, nuestro país no estará lleno de empresas grandes que ayuden al país a que avance al desarrollo. También necesitamos construir instituciones sólidas. Mientras nuestras instituciones no sean sólidas, no sean predecibles, no sean meritocráticas, es difícil que nosotros avancemos al desarrollo. Compromiso con el país. Bueno, ya como estamos terminando nuestra ponencia, les sugeriría que ustedes se comprometan con el país. Si ustedes como estudiantes de ingeniería no se comprometen con el país y fundamentalmente no se comprometen con su ciudad, con Puno, de aquí a 10 años va a ser la misma realidad. De aquí a 10 años, así como la foto de hoy día, es que en Puno no existe industria. Si ustedes no se comprometen con su país y con su región, de aquí a 10 años, los egresados de las facultades de ingeniería van a salir de estas facultades, van a querer ir a las empresas privadas, a las industrias de Puno
y va a suceder lo mismo que está sucediendo hoy día. No van a encontrar industrias en las cuales puedan utilizar sus talentos, puedan utilizar su ingeniería y puedan aplicar su ingeniería para hacer crecer sus empresas y para tener mejor calidad de vida para ustedes ciudadanos de Puno, para otros ciudadanos de Huancayo y para otros ciudadanos de las diferentes provincias y departamentos de nuestro país. Si nosotros no nos comprometemos como estudiantes de ingeniería y fundamentalmente como ciudadanos va a ser difícil que consigamos ese objetivo. Y finalmente, visión de largo plazo. Sabemos que los países no se construyen en 5 años, los países necesitan un poco más de tiempo. No seamos apresurados al punto que vamos a cambiar las cosas en 1 año, en 2 años o en las próximas elecciones. Esto es un trabajo de décadas. En la medida que nosotros comencemos a hacer los cambios estructurales en el país con una visión de largo plazo y con compromiso, comenzaremos a cambiar la foto que tiene nuestro país hoy y sobre todo la foto industrial que tiene nuestro país, la foto industrial que tiene nuestro país el día de hoy. Bueno, hagamos eso. Las referencias sobre la presentación están aquí y a mí me gustaría agradecer por la invitación y comencemos con las preguntas. En el caso que ustedes tengan alguna duda, siéntanse libres para hacer alguna pregunta que espero poder responderla. Muchas gracias.